Pensar en cómo nos ven los demás nos condiciona. Por Nosotros ejemplo, no somos los mismos dentro de nuestra casa que con nuestro grupo de amigos individuales. que esa mirada no debe condicionar nuestra estructura. Y acá empezamos a hablar también un poco de lo que son las lealtades familiares. Quizá nos lo dieron, pero nosotros no lo captamos. Esa fue la primera mirada que tuvimos, la primera conexión con la mirada. ¿Está bien? Desde mi mirada. Pero cuando me encuentro con un otro, esa mirada del otro es una influencia importante en mi vida o no. Esto de que hoy importa menos lo que digan de mí. Distorsionás la realidad de acuerdo a tu interpretación interna. 30 segundos de no responder un mensaje es una eternidad. Incluso del otro que no conozco. El eneagrama te marca 9 miradas. No estaba bien cometer errores. Que no lo reconoce y que no lo ve es terrible porque siempre le falta algo. Ahora, ¿cuánto desgaste mental tiene ese tipo de persona? La pandemia para este tipo de personalidad fue terrible. El coaching tiene 3 pilares. Tenemos que reconocer. ¿Sigo pensando lo mismo? Encanto tiene una mezcla. Tiene que ver con lo que cargan. Esto no se habla de Bruno. Mimarte tiene que ver con priorizarte. Pero lo que te conecta con la liberación de la endorfina tampoco es que le importamos tanto a todo el mundo. Muchas cartas del tarot tienen una forma de mirar. Es muy importante hacia dónde estamos mirando. Se terminó convirtiendo en una cristalización, en una creencia. El otro que sabe y conoce apenas una parte de nosotros no nos define. Según la programación neurolingüística, lo que cada uno concibe de la realidad es una construcción mental, es decir, una idea que nos hacemos de cómo son las cosas a partir de lo que nosotros percibimos. Y la identidad también es una construcción, una idea, pero eso no significa que vayamos en búsqueda de otros de cómo nos ven, o que incluso busquemos en nosotros mismos una verdad, porque las miradas son subjetivas. Para nosotros somos lo que creemos que somos, y para el resto, lo que transmitimos. Y eso nos lleva a la pregunta del capítulo del día de hoy. ¿Cómo nos ven los demás? La percepción y las creencias. Augusto Albornoz es productor multimedia, programador y conductor con más de 10 años de experiencia, profesor de historia, técnico en administración de empresas y emprendedor. Angelina Rivero es coach ontológico profesional, consteladora familiar, profesora de literatura, artista emprendedora, ha participado en congresos relacionados a la educación y el desarrollo personal y es facilitadora de eneagrama desde hace más de 15 años. Bienvenidos a nuestro tercer capítulo de esto que llamamos Opuestos Complementarios. Le doy nuevamente la bienvenida a mi coequiper, acá a mi co-conductora, Angelina Rivero. Buenas noches a todos. Bueno, decimos buenas noches, pero en realidad nos pueden estar escuchando en cualquier momento del día después, así que en el momento que elijan escuchar y en el momento que elijan conectarse a Supernova Play y a Opuestos Complementarios. Así que, bueno, también te doy la bienvenida acá a mi compañero, a mi coequiper, como dijo Augusto Albornoz.
Les damos también muchos agradecimientos a todas las personas que se suman día a día a nuestra plataforma, que nos siguen, que nos comentan, que nos dejan sus likes. También a los nuevos suscriptores del canal y de las diferentes plataformas, porque agradecemos muchísimo. Esto es la manera en que nosotros crecemos y el contenido que generamos puede llegar a más personas y compartirlo con más personas. Esto es una de las cosas que nosotros tratamos de hacer llegar, de que puedan compartírselo a quien crean que el contenido le pueda ser útil, que les pueda ayudar en algún momento, porque esto generalmente lo que tratamos de hacer, el objetivo de Opuestos Complementarios es el desarrollo personal a través de los conocimientos y de toda la construcción personal que ha hecho Angelina con su carrera, a través de todas las diferentes capacitaciones que ha ido adquiriendo a través del tiempo. Así que, bueno, el tema que nos lleva al capítulo de hoy y que parte de ello hemos introducido, valga la redundancia, en la introducción del programa, es ¿cómo nos ven los demás? Entonces, la primera pregunta a la que vamos a hacer referencia es ¿cómo nos influye en nuestras personas, en nuestra percepción de cómo nos vemos incluso nosotros mismos, esa mirada de los demás? Yo creo que el tema de ya pensar en cómo nos ven los demás nos condiciona. Porque hay muchísimas personas que precisamente necesitan de la mirada de los demás. En realidad todos tenemos esta cuestión de cómo nos ve el otro, de qué manera el otro se comunica, pero sobre todo es qué es lo que estamos expresando hacia el otro. Entonces, una de las cuestiones de esto de cómo influye la mirada de los demás va a tener que ver con tres, de alguna manera, aristas o tres formas de analizar. Una es el tema de la presión social, porque una cosa es lo que yo quiero mostrar de mí, que también forma parte de una máscara o de una armadura que llevo puesta, que a lo que llamamos personalidad, ¿no? Porque sí, cuando nosotros estamos solos con nosotros mismos, somos de una determinada manera y de acuerdo al contexto y de acuerdo al lugar en donde estamos nos comportamos de una manera diferente. No va a ser lo mismo a lo mejor en casa con la gente que tengo confianza a si estoy en un lugar público o en un lugar en donde estoy hablando con personas o si estoy incluso dando una capacitación. Entonces esa cuestión de la presión social también tiene que ver con cómo nos ven. No sé, por ejemplo, tengo que ser buena mamá, tengo que ser una estudiante aplicada, tengo que ser una hija responsable, entre tantas etiquetas que solemos ponernos, ¿no? Incluso las máscaras que vos nombrás, que nosotros utilizamos, más allá de que, por ejemplo, la que vos nombrás, por ejemplo, en el entorno familiar, también las sociales son acorde al grupo social en el que nos encontramos. Por ejemplo, no va a ser la misma máscara, que nosotros utilicemos en un grupo de pares individuales que en un grupo de, por ejemplo, social donde haya más parejas aparte de la nuestra. Por ejemplo. Nosotros no somos los mismos dentro de nuestra casa que con nuestro grupo de amigos individuales, que con el grupo de amigos de parejas. No, por supuesto. Siempre tiene que ver con una cuestión de contexto y situacionalidad. O sea, depende de la situación que atravesamos, depende del lugar en donde estamos. Y la presión social también puede ser, como decías recién, a ver, tenemos que ser una pareja ejemplar. Claro. Es un ejemplo. Pero después está, obviamente, la propia mirada, que esa es la que construimos y deconstruimos constantemente y que además estamos viendo cómo es la reacción del otro en cuanto a mi propia percepción. Tratamos todo el tiempo de ver si el otro está de acuerdo con lo que uno dice de uno mismo. No sé, yo te puedo decir, bueno, porque yo creo que soy una persona cariñosa, soy una persona tierna. Y si vemos en el otro o gestos o ademanes o palabras en donde te están diciendo, sí, estoy de acuerdo con vos, de alguna manera habla de lo que sería la profecía autocumplida. Así se llama. ¿Cómo sería esto? Explícale un poquito. La profecía autocumplida es esto de lo que yo creo que soy, sí, pero si además no sé si estoy tan segura o seguro de lo que soy, y si el otro me lo
digamos, la búsqueda de la aprobación del otro. Exacto. Esa búsqueda de la mirada del otro y de la aprobación del otro es esta profecía autocumplida de, bueno, yo creo que soy una persona responsable, sí, la verdad que sí, o yo hago, depende cómo el otro también lo diga, ¿no? Y depende de la persona, algunos son más esclavos que otros de esa situación. Sí, hay personas que tienen muchísimo en cuenta la mirada de los demás y lo que dicen los demás. Llega un punto en la vida, también tiene que ver con la edad que tengamos, pero llega un punto en la vida en que tenemos que aprender a que esa mirada no debe condicionar nuestra estructura, no debe hacer que nosotros nos alejemos de nosotros mismos por dejar conforme a los demás. Y ahí ya empezamos a hablar de autoconfianza, empezamos a hablar de amor propio, de otras cosas que tienen que ver con nosotros mismos y de la relación de aceptación que tenemos con nosotros mismos. Y bueno, la tercera arista o la tercera mirada sería la familiar. Sí. Claro. Esta cuestión de la autoaceptación yo te diría que es uno de los pilares más fuertes en los que uno tiene que trabajar. Totalmente. Porque, yo no sé, no te podría dar un porcentaje, pero calcularía que la mitad más uno no se autoacepta. Yo creo que esto trae una cuestión de construcción desde nuestra infancia. Y la autoaceptación nos hace generalmente, como decís, en un alto porcentaje, quizá no aceptar ciertas cosas porque fuimos construidos de una manera, con una mirada, que fue, por ejemplo, la mirada de nuestros tutores, padres, nuestras figuras sustentadoras, que de alguna forma siempre estaban con una expectativa o marcándonos un camino. Entonces después si nos corremos de ese camino o si nos salimos de ese camino, ante esa mirada, ¿qué pasa ahora? Si yo no hago lo que se esperaba de mí, por ejemplo. Entonces acá entra el tema de la mirada familiar, el tema de la familia, esto de, bueno, en mi familia son todos médicos, voy a ser médico. Uh-huh. O en mi familia se acostumbra a tal cosa y si yo no lo hago, ¿qué pasó? Y acá empezamos a hablar también un poco de lo que son las lealtades familiares. En esto voy a robar un poco a lo que es tu conocimiento, pero bueno, tocando un poco de oído. Lo que en Enneagrama se llama el mensaje recibido y el mensaje que no se recibió en la infancia. Exactamente. De eso vamos a hablar inclusive ahora, que tiene que ver con ese mensaje que se perdió en la infancia, el mensaje que no recibimos. Quizá nos lo dieron, pero nosotros no lo captamos. Y quizá ese mensaje recibido, que es el que construye nuestro miedo básico o nuestra herida, el que recibimos es el que escuchamos de nuestros padres, o vuelvo a decir, de las personas que nos criaron, las que estuvieron más presentes, papá, mamá, generalmente, alguno de los dos o los dos. Entonces, ese mensaje que recibimos fue la piedra angular o la piedra basal, la base en la que nosotros construimos esta identidad. Y esa fue la primera mirada que tuvimos, la primera conexión con la mirada. La mirada de mamá, la mirada de papá, la aprobación, la desaprobación, y a partir de ahí construimos nuestra máscara o nuestra personalidad y nuestra conducta, por supuesto. Se podría decir en cierta manera que todo empieza como a darse una cuestión de asunto de enfoques. Sí. El enfoque tiene que ver con el lente con el que miras tu vida. O sea, más allá de hablar de después de otra perspectiva, que es cuando en la vida adulta decimos, bueno, vamos a mirar las cosas ahora, cambiemos un poco de ángulo. Sí. Pero tenemos un lente. Te doy un ejemplo. Vos tenés un lente que tiene un marco azul, el mío tiene un marco blanco, el otro tiene un marco rosa, uno tiene un lente de color verdecito, el otro amarillito. O sea, ese lente con el que miramos la vida es el lente que va a hacer que nosotros miremos de una manera y creamos que los demás nos están mirando también de una manera, pero obviamente nosotros dos podemos estar mirando a cámara, al público, a una persona, pero nuestro lente, el tuyo, el mío, va a ser completamente distinto de acuerdo a las creencias que tuvimos. Y esas están construidas a partir de nuestra educación, como hemos hablado en el capítulo anterior, por ejemplo, la educación emocional, la hayamos tenido o no, cuánto sabemos manejar o no nuestras emociones. Entonces, de alguna forma, es también esto que es lo que creo.
cómo construyo mi pensamiento, cuáles son mis juicios, o sea, cuáles son mis críticas, cuáles son mis opiniones, que van a ser seguramente muy distintas a las de otra persona. Y la otra persona tiene su lente de acuerdo a cómo fue esa constitución. Hasta un determinado momento, hasta que cuando nosotros decimos que hacemos el clic o despertamos, hasta ese momento seguimos viviendo en la Matrix, que también lo hablamos en el primer capítulo. Claro. Y lo que hablamos en el capítulo anterior fue esto de las miradas subjetivas. Sí, tal cual. Pero por eso, esto de vivir en una Matrix personal es vivir creyendo que lo que hasta este momento yo pienso, siento y creo está bien desde mi mirada. Pero cuando me encuentro con un otro que tiene otro lente en donde mirar la vida, ahí empezamos a tener como conflictos y yo creo que... los conflictos de las posturas. Sí, claro. Que incluso a veces no pueden salir de esa situación de mi verdad, tu verdad, y es de ahí donde el conflicto torna un efecto mayor. Sí, el tema es que podemos no pensar igual, porque tenemos una construcción de vida y de identidad completamente distinta. Podemos tener incluso, venir de distintos hogares, venir de distintas clases sociales, tener una religión diferente o una manera, una filosofía de vida diferente. El tema está en cómo construyo el vínculo con el otro y desde dónde esa mirada del otro es una influencia importante en mi vida o no. Y ahora, ¿qué actual es este concepto de que cuánto cuesta aceptar la diferencia de opinión hoy? Uh-huh. Porque esto de yo respeto lo que opine el otro, del dicho al hecho, hay un largo trecho. Sí. Hoy yo creo que se soporta muchísimo menos la diferencia de opinión. El disenso. Sí. Sí puede ser. Puede ser que haya una cuestión de me planto más en lo que pienso y no salgo de ahí. Bueno, pero eso también habla de una cuestión estructurada y poco flexible de determinada personalidad o de determinada conducta del ser humano. No es que todos sean así. Es que puede que haya una cuestión de hoy decir, bueno, yo hoy me planto en esta opinión, en esto que siento, en esto que creo, pero la creencia es eso. Las creencias se terminan convirtiendo en creencias limitantes cuando a mí me están poniendo un límite para poder construir una comunicación asertiva con el otro, por ejemplo. Esto que yo te planteaba tiene que ver, por ejemplo, con una diferencia social de generaciones. Uh-huh. Hubo generaciones, te diría, no sé, las de mis abuelos, sí. En las que, por ejemplo, esta cuestión de hay un límite para lo que uno dice, es porque había un respeto, o un mayor respeto, o por ahí ponerlo respeto / miedo de la opinión social y de lo que la sociedad dijera de uno en base a lo que uno dijera y opinara. También, y entonces, la mirada hacia la familia, por ejemplo, la tradición. Esa situación hoy ya no es tan así. Esta generación de hoy es como que ya no tiene tanto miedo, uh-huh, incluso / respeto, por la opinión del otro o la opinión social en base a lo que uno opine también o a lo que uno sostenga. Entonces es ahí donde se genera el mayor conflicto que yo establezco. Esto de que hoy importa menos lo que digan de mí. Ya no me pesa tanto como en otras generaciones pesaba. Quizá en otra generación uno tenía que callarse un poco más. Uh-huh. Y te digo en realidad que hoy yo creo que siempre hay una cuestión de quiebres y crisis. En la actualidad hay muchas cosas que, como lo hablamos en el capítulo 1, cuando hablamos precisamente de la dualidad o de los extremos, que nos vamos de un extremo al otro, sin encontrar o sin buscar el equilibrio, y eso hace que por ahí, de importarnos mucho lo que dice la sociedad, o importarnos mucho lo que el respeto hacia la familia, o cómo vas a hacer tal cosa, que nuestra familia tal... Y que hoy por hoy sea esto de, no, yo ahora me planto acá y sí, también seguimos hablando de irnos de un lado al otro sin buscar un equilibrio. Y que no me importe nada tampoco lo que el otro piensa, tiene que ver con que yo no puedo estar comprendiendo o no puedo estar escuchando de una manera asertiva. Puedo no estar de acuerdo y puedo decirle al otro, mira, en realidad respeto lo que me estás diciendo,
aunque no comparto en su totalidad, pero te lo puedo también decir desde el respeto. No desde decirte, bueno, eso es lo que pensás vos y no me importa. Se usan otras expresiones por ahí un poco más, claro, más chocantes en esto de más vos agresivas. Sí, eso se ve también a flor de piel. Pero bueno, ya pasa a ser una cuestión de conducta y también de conciencia, absolutamente de conciencia, de evolución de conciencia. ¿Qué son las distorsiones cognitivas? Las distorsiones cognitivas, bueno, es el lente como el que tenés, pero con rayitas, quebrado, astillado, como cuando el vidrio se triza y seguís mirando a través de ese lente, pero está trizado. Lo ves distorsionado. Es cuando distorsionas la realidad de acuerdo a tu interpretación interna. Ay, le mandé un mensaje, no me contestó. ¿No me querrá hablar? Está con otra. Un ejemplo. Puede ser con una pareja, puede ser con un amigo, puede ser con una familiar. ¿Estará ocupado? No me querrá atender. ¿Qué habré hecho que no me quiere atender? ¿Le habré dicho algo que le molestó? Y empezamos a contarnos historias, narrativas, secuencias que quizá ni siquiera existieron ni eso sucede. Y hoy nos pasa un montón con el tema de el teléfono, los mensajes. Los tiempos. Sí. Y los tiempos. Los tiempos, porque los tiempos de espera se acortaron tanto que hoy 30 segundos de no responder un mensaje es una eternidad. Tal cual. Entonces empieza esto que vos estás diciendo del comecoco. Sí, la paranoia. Sí. Totalmente. Entonces ahí se distorsiona nuestro conocimiento. Por eso es una distorsión cognitiva. Estoy interpretando una realidad de acuerdo al lente con el que estoy mirando mi vida, incluso de acuerdo al estado de ánimo que tengo, porque no va a ser lo mismo si yo mando un mensaje un día re tranquilo en el que yo me tomo mis tiempos, que un día en que estoy estresado, apurado, nervioso, ansioso, y la respuesta la voy a necesitar ya, no dentro de 2-3 horas. Yo creo que eso también tiene que ver con la actualidad, los celulares, o sea, la forma de comunicarnos, la inmediatez que también pusieron en impronta las redes sociales, totalmente. El consumo del contenido. A ver, y esto de la mirada del otro, ya que lo mencionás, el like, el comentario, el corazón, cuánto tarda, cuántos seguidores tenemos, cuántos no tenemos, cuántas personas vieron lo que escribí hoy, lo que posteé, la foto cuántas reacciones tuvo tal foto o tal selfie, y vivimos muchísimo de la mirada del otro, sí. muchísimo más que en otros momentos, porque en otros momentos no teníamos tanto acceso. Tanta exposición. No, y no teníamos el acceso, claro, a esa vida del otro. Yo veo lo que el otro come, lo que el otro se viste, lo que el otro se compra, lo que el otro está haciendo, y a veces en tiempo real. Claro. Y eso hace que la mirada del otro tenga una influencia. Hoy en día, incluso del otro que no conozco. De ese que me puso, no sé quién es esta persona, pero le puso me gusta y me importa ese me gusta. Yo creo que acá enganchamos mucho con esta serie que se llama The Black Mirror, que tiene que ver con eso, con la distorsión de la realidad. Y hay un capítulo espectacular que precisamente tiene que ver con esto de los likes, de si te siguen, si no te siguen, cuáles son las reacciones, cuánto te puede pasar con la viralización de un video, de una foto, de lo que fuera. Y eso hace que la mirada del otro, aunque sea anónimo, aunque sea desconocido, importe y un montón. Hoy yo planteaba el tema del eneagrama, del mensaje recibido, el mensaje que no recibimos en la infancia. Y en cuanto al eneagrama, ¿qué nos aporta el eneagrama en cuanto a las diferentes conductas de las diferentes personalidades, en cómo se relaciona con esto de qué opinan los demás? Bueno, el eneagrama te marca 9 miradas, básicamente. 9 formas de conducirse, 9 formas de actuar, 9 formas de pensar, que, como lo dije en algún momento, después se triplica o más, porque cada tipo de personalidad tiene otras formas también de diferenciarse con otros de su misma especie, llamémoslo así. Entonces,
precisamente esa personalidad que define o describe la conducta humana, más allá de hablar de números o de una identificación, podemos hablar de características de la conducta, características de la formación de la personalidad y que hacen que cada persona, con respecto a la mirada del otro y a esos mensajes, tenga, por supuesto, una cuestión de influencia exterior muy distinta en cada uno de ellos. Sí. Por ejemplo, un perfeccionista, un reformador, una persona que es estructurada, que quiere que las cosas se hagan de una determinada manera, que tiene muy claro lo que quiere y lo que no quiere, lo que le gusta, lo que no le gusta, que lo torcido lo tiene que acomodar. Bueno, es seguramente esa persona que además tiene una relación con la ira bastante profunda. La ira que puede ser enojarse o directamente reprimirla, porque también está mal enojarse. Esa es la mirada que tuvo, por ejemplo. Porque en su búsqueda de la perfección, enojarse no está muy lejos de la perfección, y por eso también, esto que decías vos, no le gusta enojarse, entonces la reprime. Lo que pasa es que ese mensaje inconsciente que recibió en la infancia fue el que no estaba bien cometer errores. Claro. Entonces, no está bien ser imperfecto, no está bien cometer errores. Y a partir de eso crea su mundo y cualquier cosa que le pueden llegar a decir cuando un perfeccionista no ha trabajado su cuestión egoica, o sea, ego, hablamos de esa parte, de esa mirada que solo nos hace ver el yo y que no nos conecta con nuestra esencia, que en realidad es una persona que sería una persona muy tranquila, pacificadora y laxa, o sea, relajada. Sí. En ese sentido, más flexible. Bueno, esa mirada que no está bien cometer errores también hace que ese perfeccionismo lo lleve hacia los demás y se termine transformando o conectando con una cuestión de, por ejemplo, trastorno obsesivo compulsivo de fondo, ¿no? Que lo puede desarrollar y lo puede llevar a la máxima potencia. Pero bueno, esa herida que tiene es una sensación de no ser suficiente. Entonces, cada cosa que le puede decir otro a ese perfeccionista lo va a hacer sentir que en algo se equivocó. ¿Qué hice? ¿O qué hice mal? ¿Qué es lo que dije mal? Siempre va a estar pensando que atacan su forma, su capacidad, o cómo miró, o cómo hizo, o lo que obró, y todo tiene que ver con esa mirada que a lo mejor la cree que lo está juzgando constantemente. En cambio, hay otro tipo de personalidad que es el ayudador, el solidario, el que está siempre para el otro. Es la mirada de exterior para ese tipo, el que está siempre para el otro, es una mirada quizá un poco más desde, se conecta desde la necesidad del otro. Mira al otro como diciendo, bueno, si necesitas algo yo te voy a ayudar. Entonces, ¿cómo lo influencia desde afuera? Es una persona que está necesitando contención, aprobación, a través de lo que da. Nadie, o sea, si le llegas a decir que no aceptás su ayuda, se pone mal, porque en realidad lo conecta desde la necesidad de ser amado. Entonces, en esa necesidad de ser amado, degenera como en una necesidad de ser necesitado. Y si alguien no lo necesita, es como, ay, no me necesita. O sea, se va para ese lado y puede llegar a, obviamente, a conectar con esa neurosis de lo que sería lo dependiente, ¿no? Del trastorno dependiente. Sí. Yo creo que todas las personalidades dentro de esta teoría, de esta maravillosa herramienta de autoconocimiento, nos hacen ver que la mirada del otro es súper importante. Para un exitista, para un exitoso, para un triunfador, para una persona que busca el logro constantemente a través de lo material o no, o de sus logros personales, de su avance personal, la mirada del otro que no lo reconoce y que no lo ve, es terrible, porque lo que está buscando ese tipo de personalidad es que lo vean y que lo reconozcan. Y que le digan, qué bien que lo hiciste, qué bueno que... O sea, que lo acepten. Obviamente el mensaje que perdió o el mensaje que tendría que haber recibido es que en realidad se lo veía así como era y no necesitaba hacer tantas cosas. Claro, exacto. No necesitaba hacer cosas todo el tiempo para que lo quieran. No era necesario. Pero bueno, termina
teniendo ese trastorno narcisista de estar mirándose todo el tiempo y a ver cómo puede ser mejor, en cómo puede llegar más rápido a su propósito, a su meta, y se olvida de sí mismo, de su esencia, de realmente quién es. Y transformar su vida prácticamente en un reality show 24/7. Y más o menos, sí. Después va a haber otro que no, que es uno que está mucho más conectado con las emociones, pero termina siendo tan conectado con las emociones que se vuelve individualista. Es el romántico, el artista, es el que está tan conectado con las emociones que se desconecta incluso de las emociones de los demás, por estar mirándose a sí mismo también. El drama queen, drama king. Sí, tal cual. Bueno, pero ese individualista, ese que de alguna manera es el envidioso, se le llama del eneagrama. ¿Por qué? Porque siempre le falta algo, el detalle o lo que sea, y como que todos los demás tienen una vida divina y a él siempre le falta algo. Entonces como que, ay, mira qué lindo lo que tiene aquel, qué lindo lo que tiene el otro, y es porque en realidad no puede reconocer lo suficiente que es en sí mismo. Claro. Entonces la mirada del otro es, bueno, ¿por qué no me dicen todo lo que yo soy, lo que soy capaz? Necesita sentirse de alguna manera también capaz, visto. Y para ser visto termina tratando de ser diferente y no parecerse al resto. Después hay otro tipo de personalidad que está por ahí mucho más, es más introvertido. Al contrario del anterior, no necesita ser visto. No, todo lo contrario, claro. Es el que trata de alguna manera, es el especialista en algo, ¿no? Pero no sabemos, a veces él como que sabe un montón de algo, muchísimo de algo, pero termina teniendo como una distancia desde la avaricia de no compartirte su vida, de no compartirte su interior, de no compartirte sus conocimientos. Se termina aislando, lamentablemente, y se vuelve muy introvertido, porque en realidad ese mensaje por ahí que recibió es como, no está bien sentirse a gusto en el mundo, no está bien estar cómodo, como que mejor me ausento, me aíslo para que nadie me moleste, porque evidentemente el mundo que me rodea es tan caótico que no está bien. Entonces es como que más vale trato de desconectarme desde y hay dos cuestiones con ese tipo de personalidad. Y es el primero, que no siempre lo que más sabe es útil. No, ni hablar. Y lo segundo es que esta cuestión de superioridad intelectual que a veces tiene con mucha gente, es decir, ni siquiera mereces que yo te comparta lo que sé. Tal cual. Entonces la mirada del otro es, no sé si le importa tanto. A ese tipo de personalidad es como que, bueno, la verdad que no sé si te lo voy a explicar porque no sé si lo vas a entender. Termina, ¿no? Yéndose a ese extremo. Sí. Pero bueno, es esa forma introvertida. El que sigue después es uno que conozco mucho, porque es el cobarde del eneagrama, pero no deja de ser el leal, el responsable, el que trabaja bajo presión hasta último momento. Es como un poco el del principio, el ayudador, que también como que se le va la vida dando todo de sí. Da, pero tiene como una cosa de que da, pero no sé si hasta dónde, y hasta dónde doy, y hasta dónde se lo reconoce, y hasta dónde, cuando las cosas andan más o menos mal, se vuelve sumiso, pero también se vuelve distante, se puede ir, porque por cobarde. Huye. Y sí, la huida, la defensa y huida. O sea, algo no está bien, algo me hirió, algo me hizo mal, no confiaron en mi responsabilidad, listo. Pongo un poquito de distancia y huye. Como el conejo asustado, termina siendo así. Sí. Y bueno, ese no deja de ser el previsor, o sea, prevenir, el estar, tener tener muchos planes, el bolso lleno de cosas por las dudas. El neceser del tamaño de una valija. Claro, por ejemplo, todo por las dudas que algo suceda. Todo, tiene que tener todo. No es el planificador como el que le sigue después, pero sí es el que previene por las dudas. Ahora, ¿cuánto desgaste mental tiene ese tipo de persona? Porque terrible. Al tener que prevenir todo implica un montón de aristas y un montón de posibilidades futuras a las cuales se previene y de las mayorías no van a pasar. Es que, bueno, de alguna manera nunca se sintió seguro. El mensaje que recibió en la infancia es que no podía estar seguro de lo que pensaba, no podía estar seguro de sí mismo. No aprendió a confiar en sí mismo. De hecho, lo que busca
ese tipo de personalidad es la seguridad y es la confianza. Y Claro. tiene que trabajar muchísimo en eso para en determinado momento decir, ok, hoy confío en mí. Y hoy esto que decido no lo pongo en duda y que no lo ponga en duda nadie más, porque la duda lo carcome y termina teniendo lo que hablamos al principio de esta paranoia Sí. de que las cosas pueden salir mal, qué habrá pasado, qué no habrá pasado. Es como que necesita tener todo resuelto, hasta las respuestas que le va a dar el otro, porque nada lo puede tomar por sorpresa. Tiene que estar completamente, la espontaneidad puede que la disfrute si está todo bien, pero si le pasa algo de golpe que le cambió la rutina, lo convirtió en una persona completamente insegura y que no sabe qué hacer, por eso termina huyendo. Bueno, después tenemos el eneatipo que es como, el tipo de personalidad que es optimista. Ese tipo de personalidad que va para adelante, que se conecta con el placer, que está todo el tiempo tratando de buscar estímulos externos y que planifica todo el tiempo a ver qué va a hacer ahora, qué va a hacer después, qué tiene después, qué esto, qué lo otro. Es como que vive con la cabeza en un montón de lados. Y que sobreplanifica. Por supuesto, por eso termina desconectándose tanto de sus emociones y también termina de alguna forma no pudiendo conectar consigo mismo. No se va a la profundidad, prefiere estar conectado con todo lo exterior, con el estímulo externo, porque con su interior y con su silencio no se puede conectar. Es otro de los que también le influye demasiado la opinión de los demás. Sí, le influye. Porque es como el más social. Sí, es el social. Es el RRPP de todos estos tipos de personalidad. Es el que conoce a todo el mundo y que tiene relaciones sociales con todo el mundo y que incluso no poder relacionarse con los demás lo sufre. No poder salir, conectar con todo el mundo, lo sufre. Claro. No podría estar encerrado. O sea, la pandemia para este tipo de personalidad fue terrible, por ejemplo. Bueno, pero también se termina transformando en una cuestión de hiperactividad y también de no poder concentrarse en nada, de tener esto de poder... el que mucho abarca, poco aprieta. Sí, reaccionar a tantos estímulos que hace que su déficit de atención se magnifique y no pueda conectarse en ningún lado. No tiene que estar en ningún otro lado que no sea ahora. Así como el primero decías que tenía trastorno obsesivo compulsivo, este de acá viene a tener como... trastorno de déficit de atención. Sí, e hiperactividad. Algunos con, otros sin, pero sí. Seguramente este tipo de personalidad distraída recibió un mensaje que no tenía que depender de nadie, que se las tenía que arreglar solo. Entonces va para todos lados, busca las oportunidades y busca tomar todo lo que hay en el abanico de la vida. El que le sigue es, digamos, el guerrero, el desafiador, la roca. Ese tipo de personalidad que es un buen líder si está sano, si tiene un nivel de desarrollo de conciencia sano, porque en la ceguera de la personalidad es digamos, uno de los tipos de personalidad complejos con respecto al trato. Son de las personas por ahí más atropelladoras, agresivas, sí, que se imponen, que te dicen lo que piensan en arrebatos por ahí y si las cosas no salen como quieren, se violentan, se sacan de quicio, sí. Son capaces obviamente de maltratar a los demás, no tienen una cuestión de respeto, no les importa si están hablando con una persona que tiene un cargo que necesita respeto o si están hablando con el hermano o el amigo. Entonces, ese tipo de personalidad, cuando ese mensaje que recibió seguramente en la infancia era que se ha sentido de alguna manera que no lo podían defender y que se tenía que defender solo. A lo mejor porque tuvo, no sé, hermanos más grandes que lo violentaron o le pasó alguna situación en la infancia que hizo que no se pudiera defender y en determinado momento se puso una armadura, pero polenta, muy, muy, muy dura, que hizo que pudiera estar todo el tiempo preparado para la batalla, preparado para la guerra. Entonces eso lo hace estar en una posición bastante compleja y termina conectando con, de alguna manera, con la psicopatía.
Porque además, si no te puede convencer de lo que piensa, para que vos pienses como ese tipo de personalidad, lo que hace es tratar de violentar de alguna manera sin respetar lo que te sucede y que hagas lo que quiere, imponiéndose de una manera agresiva. Y el último tipo de personalidad al que nos vamos a referir es el pacificador, que ese tiene más como conectado con lo pasivo-agresivo, ¿no? Es lo que la mirada del otro le necesita precisamente es encontrar conexión, porque hay algo que le pasó en la infancia que tiene que ver con que se sintió que no era bienvenido. Entonces siempre es como que, a ver, entro, no entro, con quién estoy, con quién no estoy, si veo un conflicto más vale me retiro, me voy, que el otro se dé cuenta que me molestó porque no le hablo, porque no le escribo, claro, porque no le contesto, por eso lo de pasivo-agresivo. Y este pacificador prefiere no entrar en conflicto nunca, prefiere no, de alguna manera, estar presente en su propia vida, prefiere quedarse sentado en una zona de confort para no romper con su equilibrio o su tranquilidad, por ejemplo. ¿Cómo trabaja el coaching en este aspecto de las miradas de los demás? Bueno, el coaching tiene 3 pilares. Por ejemplo, la conciencia es uno, que lo venimos hablando y mencionando en esta charla. La otra es la autocreencia, que también, esto de qué creemos que somos, qué historia nos estamos contando. Y la otra es la responsabilidad. O sea, asumir que lo que me sucede también forma parte de las decisiones que tomo. Yo me hago responsable, dejamos de buscar culpables y nos hacemos responsables de nosotros mismos. Entonces, tenemos que reconocer, por un lado, que lo que dijiste hoy, tenemos que reconocer que en qué grado nos afecta la mirada del otro, si estoy buscando o no estoy buscando aprobación, de acuerdo a eso, a ver, ¿por qué la busco? ¿Por qué no la busco? ¿Por qué el otro me tiene que dar la razón? Por ahí no lo necesito. Y también en los lugares en donde uno no se siente bien, también hay que aprender a tener el límite sano y decir, si acá no soy bienvenido, si acá no me siento cómodo, a veces hay que estar en otro lugar. Y también hay que saber irse de los lugares a los que uno no siente pertenencia o no siente que puede ser contenido en ese lugar. Y también hay que saber decidir eso. Tener que identificar, por supuesto, cada una de las historias que me estoy contando. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que me dije hoy? ¿Qué es esto que creo? De vez en cuando es ver, che, esto que pienso hasta ahora o pensé hasta ahora, ¿está bien? ¿Sigo pensando lo mismo? ¿O pensaba esto a los 15 años? A los 21 lo sigo pensando, a los 30 lo sigo pensando, a los 40. En algún momento también me tengo que cuestionar mis creencias. Claro. Tengo que hacer una especie de revisión. Cambiar el lenguaje es algo muy importante dentro del coaching. El coaching no deja de ser un proceso de comunicación, un proceso de diálogo. Entonces, tengo que ver cómo me comunico con el otro. Si estoy haciendo juicios, o sea, si estoy opinando desde mi mirada y le estoy diciendo al otro algo que interpreto, o sea, si lo estoy criticando, si estoy asegurando algo, afirmando algo, ¿de dónde sale? ¿En qué sostengo mi afirmación de lo que estoy diciendo? ¿Hasta dónde lo que digo puede influenciar en el otro o no? ¿Hasta dónde está fundamentado y hasta dónde es una opinión personal? Por supuesto, porque ahí está el lente con el que miramos la vida y desde ese lugar estamos opinando, estamos haciendo un juicio. Uy, mira esta persona, qué irresponsable. Perdón, yo lo suelo explicar. O sea, ¿irresponsable en qué? ¿En qué contexto? ¿En qué situación? No, porque se olvidó de traerme una hoja. Bueno, pero es irresponsable en esta situación, esta vez, no y con esto. Vida. Ni en todos los dominios de la vida, porque a Claro. lo mejor en su casa es muy responsable con su familia. O a lo mejor en el trabajo es súper responsable, a lo mejor no es responsable con vos en este momento. Entonces también tenemos que saber ampliar esa mirada y por algo se habla tanto de cambiar la perspectiva. Uh-huh. Ok, estoy mirando esto desde este lugar. ¿Me puedo parar en otro lugar para ver cómo lo veo? ¿Me puedo poner en otra mirada para ver si realmente
esto es tan inflexible así como lo estoy pensando. Y hay que tener en cuenta también nuestra intuición, que a veces no nos hacemos caso al sabio interno. No a la historia que me estoy contando constantemente de cómo deberían ser las cosas, o a la creencia que traigo arraigada de generación en generación si tenemos que hablar de lo familiar, o a eso que empecé a creer de una cuestión doctrinaria sobre algo. Entonces, también tengo que ponerme a analizar si eso que me estoy contando hasta dónde es verdad y hasta dónde está influenciado por la mirada de los demás. Uh-huh. Y en cuanto a esto que planteas de las miradas, de las generaciones, de lo familiar, volcándonos hacia el bloque que continúa, en donde hacemos referencia a lo artístico, lo literario, otra vez volvemos al cine, sí, donde hay representación. Somos bastante cinéfilos, eso es lo que pasa. Somos bastante cinéfilos, en base a la temática de hoy, de la mirada de los demás, de la mirada de lo familiar. Y otra vez recurrimos a este grande del cine con dos producciones. Sí. Porque yo, en base a esto que venías diciendo de lo familiar, la mirada, de la opinión de lo familiar y cómo influye. Hay un montón. Decisiones. Yo te puedo decir que entre las que fuimos hablando, que también lo podemos compartir, sí. Apareció Carrie, que es una película que tuvo un remake, que habla de cómo esa protagonista era la mirada bulinera de cómo sufrió ese acoso escolar, y también la influencia de una madre súper religiosa. Aparecieron otras pelis, otras cosas que, aunque después elegimos esta otra. Claro, elegimos, por ejemplo, aparece Coco con el mandato familiar. Sí. Las mujeres perfectas. ¿Te acuerdas de Las Mujeres Perfectas? Era esa que se construía un pueblito perfecto. Estaba Nicole Kidman. Exacto, sí. Y Glenn Close era la mujer. Sí. Bueno, que era cómo construir a la mujer perfecta que no le cuestionara nada al hombre, ¿no? Claro. Y en realidad, de fondo, había toda una cuestión de que eran todas mujeres exitosísimas, pero que era la necesidad de volverlas a ser las amas de casa sumisas. Sí. Pero bueno, había un trasfondo que tenía que ver con infidelidad. Yo en este momento me estoy acordando de otra que no estaba anotada, pero que tiene que ver cómo condiciona la opinión de los demás. Por ejemplo, High School Musical. Bueno, un montón. Pero bueno, la que seleccionamos también es de Disney, como cuando hablamos de Intensamente, y esta es Encanto. Encanto tiene una mezcla de tanto, porque habla de lo transgeneracional, habla de esta cuestión de la mirada de las generaciones, más allá de que hay mucha cuestión estética en Encanto que tiene que ver mucho con la cultura colombiana, que muchísimo, y que como incluso es el país que dicen que tiene más problemas internos de migración por esta cuestión de las huidas y tener que cambiarse de lugar, como le pasa a la familia Madrigal. Claro, porque tiene que ver mucho con la situación que viene de hace muchísimas generaciones con los temas de los carteles. Los cárteles, perdón. Bueno. Claro, el tema de huir en cuanto a los conflictos de guerrillas. Exactamente. De distintas formas. Lo que sucede es que pasa eso y ya lo tienen en la cultura, lo saben, se habla, se ve, y es algo que le pasa a la familia Madrigal, porque lo muestran en un determinado momento cuando la pareja termina yéndose porque los persiguen y terminan incluso perdiéndose el uno al otro por esta cuestión, ¿no? Claro. Que queda en el camino. Y bueno, se tuvo que fortalecer esta historia a partir de qué pasa con la matriarca, que es la dueña de la casa en donde nacen todos los hijos, los nietos, y la protagonista, que es Mirabel, que en realidad ella nace, pero no nace con ningún encanto. Con ningún don. Pero cada uno de los de la familia sí tienen don. Todos tenían don menos ella. Todos tenían dones. Pero bueno, tiene que ver con lo que cargan. Con esta mirada también de los demás. O sea, abrías una puerta y tenías, por ejemplo, la abuela Madrigal, ni hablar, que era la matriarca que decía, bueno, a ver, vamos a descubrir el don que tiene este descendiente.
Y después tenías, por ejemplo, a la otra personaje. Estaban las hermanas. Sí. ¿Te acordás de los nombres de algunas? Luisa era una. Sí, bueno, Luisa es la fuerte. Luisa, claro. Luisa es la fuerte, la que carga todo el peso sobre la espalda de todo. Y es como que en determinado momento no querría. En un momento en su canción habla de que no querría llevar toda esa responsabilidad y todo ese peso sobre su espalda. Sí. Querría volar, sentirse libre, sentirse liviana. Bueno, carga con eso de que tiene que ser fuerte. Porque encima tampoco era solamente el peso de ese peso matriarcal de la abuela sobre toda la descendencia de la familia, sino también el peso del pueblo que confiaba en la familia Madrigal. Porque sostenía. Porque sostenían el pueblo. Exactamente. En los dones sostenían el pueblo. Y eso Encanto, que era el nombre de la casa. Sí. La casita. La casita. Tal cual, que tenía, la casita era un personaje más, ¿eh? Sí, sí. Esto de que las casas tienen espíritu, esto de que las casas tienen vida, esto de que la familia tiene una tradición y cómo el pueblo ve a esa familia determinada. Cuando hablamos de los apellidos, cuando hablamos de, somos una familia reconocida en la sociedad, cómo nos pega eso en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en determinado lugar en donde estemos. Sí. También eso hace que la mirada del otro, de la mirada de la afuera, no, ¿cómo vamos a hacer tal cosa? Porque la gente cree que, porque la gente dice, porque la gente piensa. Y eso, y muchas veces terminamos actuando personajes para no mostrarle a la gente, si la gente, ¿qué es lo que está esperando? ¿Qué es la gente? Mirabel no decía que no tenía un don. No. No podía. O sea, reconocer porque su familia no le permitía decir que ese don no lo tenía. ¿Y cuánto pesaban los dones, algunos determinados dones? Bueno, para que es de eso. ahí donde surge esto de que nos queda mucho, esto no se habla de Bruno. Bueno, pero ahí tiene que ver con una cuestión. El don que pesaba tanto a la familia que directamente se escondía. Bueno, primero estaba, por un lado estaba, para hacer la contrapartida, estaba Isabela, que era la que tenía que ser perfecta. La hija perfecta, sí. Sí, la que creaba flores fabulosas, pero de vez en cuando. Después tuvo que aceptar que también podía hacer cardos, ¿no? Por ejemplo. Cactus. Sí, todo. Pencas. También hay pintas, o sea, también se lastima, ¿no? Todo tiene que ser perfecto, divino. Claro. Y con respecto a lo que dijiste, esto no se habla de Bruno, que además la canción es tan conocida que todo el mundo. Ese no se habla de Bruno, hablamos acá desde las constelaciones familiares, de ese familiar del que no se habla porque algo pasó. En el caso de Bruno era alguien que en realidad era un incomprendido, que acá tiene que ver mucho y juega mucho el rol, el papel dentro de lo que es integrar e incluir a un familiar. No se habla de ese familiar, ¿por qué? No se habla porque a lo mejor en este caso era una persona que tenía problemas de salud mental. Entonces, como había desaparecido, mejor que desapareció, porque en determinado momento esa persona empezó a vaticinar o a decir determinadas cosas que podrían llegar a pasar. ¿Y qué pasó con la familia? Empezaron a interpretar o a hacer malas interpretaciones desde las distorsiones cognitivas. Claro. En realidad él decía, no, pero yo dije tal cosa, no esto otro. O sea, no predije que te iba a ir mal en esto. Entonces, el no se habla de Bruno, no hablemos de Bruno porque Bruno podía decir algunas verdades o no, traía malas noticias. Y en realidad, Bruno decía cosas, después tenía que ver con cómo lo interpretaban los demás. Y volvemos a esto de la mirada del otro y de cómo no hablemos de esto porque esto incomoda, porque esto no está bien, porque es alguien que ese don lo perjudicaba. No hablemos del que traicionó al árbol familiar con algo que no nos parecía que estaba bien visto. Desde el aspecto de las terapias alternativas, ¿podés darnos algunos tips para poder trabajar esto de las miradas de los demás? Sí, claro. Más allá de que todas las terapias alternativas nos conectan con nosotros mismos si trabajamos la meditación, el yoga, ya lo hemos mencionado. Una de las cosas que tenemos que hacer es esta cuestión del escáner. El escáner de creencias, sobre todo de las limitantes. El escáner de pensamientos. Revisar el diálogo interno o el crítico interno. Cómo es que esa vocecita
que nos cuenta una historia, la historia que nos estamos contando, y revisar eso que estamos pensando, revisar lo que nos sucede. Una de las cosas para poder dejar de que la influencia de los demás nos haga daño es mimarnos. Ujú. Si yo te pregunto a vos, ¿cómo te mimarías? ¿Cómo sería un mimo para vos? No sé, por ejemplo, ¿y si me tomo un café? ¿Y si me voy a correr? ¿Y si me voy a mirar una película al cine? ¿O si hoy no hago nada? ¿O si me compro ese helado que quiero? El mimo tiene que ver con cómo conecto conmigo y con lo que yo quiero. Más allá de que el otro quiera o no quiera eso hoy. Bueno, el otro dice, no, yo hoy no, porque tal. Bueno, listo, pero yo sí lo puedo hacer. ¿Por qué dependo de la opinión del otro y de la mirada del otro si quiere o si no quiere? Ujú. ¿Vos cómo te darías un mimo vos mismo? ¿Qué te regalarías? ¿Cómo conectarías con el merecimiento? Esto me lo merezco. ¿Algo sencillo? Sencillo, lo Algo que sencillo. sea. Y no sé, volver a utilizar aunque sea 2 horas el tele. Por ejemplo. Claro, porque lo tiene como dueña la pequeña de la casa desde hace 3 años. Bueno. Entonces, yo siempre digo el mismo chiste. Yo hago referencia con que yo pasé a mirar desde un 42 pulgadas al 6 pulgadas y media, que es el celu. Bueno, un mimo hacia vos mismo sería poder mirar, no sé, una película seguida sin interrupciones en la tele. Ponele, sí. Por ejemplo, mimarte tiene que ver con priorizarte y tiene que ver con conectar con la abundancia y tiene que ver con trabajar tu aceptación y tu amor propio y tu autoconfianza. Y mimarte y priorizarte y conectar con lo que te mereces. Otro tip podría ser, eso de conectar con lo que nos hace bien. Bailar, escuchar música. Otra vez bailar es la solución. Y bailar está bueno porque no solo conecta con uno, también te conecta con el otro. Podés bailar solo, podés bailar con otro. A mí me hace re bien bailar con otro y divertirme. Claro. Sin pensar en que tengo que hacer, vuelvo a lo mismo, pensar una coreografía. ¿Por qué el baile? No importa qué, porque puede ser otra cosa, puede ser una acrobacia, puede ser el yoga dinámico, pero lo que te conecta con la liberación de la endorfina, lo que te hace feliz, bailar hace feliz, escuchar música te pone feliz. Hay cosas que liberan ese tipo de, por ejemplo, como dije, las endorfinas que hacen sentirte bien. Sí. Y mover el cuerpo también es mover la energía. Uh-huh. Es mover lo que está bloqueado. Es respirar y conectar. Uy, mirá, acá me estoy dando cuenta en esta flexión que estoy haciendo o en este movimiento que tengo una contractura en determinado lugar. Conectar con el lugar en el que tengo estacionada una molestia y fluir y dejarte llevar. Y también puede ser, bueno, como dije, revisar el diálogo interno. ¿Cuál es la historia que me estoy contando sobre esta situación? También tener en cuenta que el otro, las otras personas, la mirada del otro, la otra persona también tiene su vida. Tampoco es que le importamos tanto a todo el mundo. Nosotros creemos que el otro nos está criticando, que el otro está hablando de nosotros, que el otro se ocupa de nosotros. Bueno, hay muchos que dicen, bueno, si hablan tanto de vos, quizás son tus fans. Por lo que sea, ¿no? Por lo negativo que puede ser una cuestión de envidia de que no pueden acceder a quizá a lo que vos tenés acceso, o quizá porque hablen bien de vos, o porque se ocupen. Bueno, quizá esa mirada del otro, si es positiva, genial, y si no es positiva, es la mirada del otro. Claro. Que ese otro es alguien que se ocupa también de su propia vida y en realidad ese otro que no se puede ocupar de su propia vida, pero sí está juzgando vidas ajenas, quizá tendría que concentrarse un poco más en su evolución personal. Porque mirar a los demás siempre y no poder trabajar lo propio, la propia sombra, lo que se está contando, también hace que esté siempre viendo qué pasa alrededor y qué pasa con lo que dicen y hacen los demás. Por eso trabajar en uno mismo es una de las instancias de lo que hacemos la invitación en este podcast. Claro, y hablando de trabajar en uno mismo, trabajar con el inconsciente, ¿cómo podemos verlo desde el aspecto de este momento que generalmente hacemos cuando hacemos el análisis de los arcanos? De los arcanos, de la parte del zodiacal, del dependiendo de lo que me hayas traído hoy. Sí, aunque no lo muestre porque después solemos ponerlo en pantalla, pero sí lo explico.
Bueno, y antes de empezar a explicarlo, también hay una cosa que me olvidé de decir cuando me preguntaste sobre qué le decimos a las personas por la influencia de los demás. También a veces hay que parar, hay que, hay que poner pausa, hay que Menos es más. De vez en cuando hay que poner la pausa, hay que llevar como cuando vas a hacer una revisión al auto, ¿viste? Claro, primero frená, retírate un poco y míralo desde un plano más amplio. Y hay que revisarlas las cosas, hay que poner pausa, poner el freno, no salir enseguida, hacer ese escáner y decir, bueno, a ver, si no sé qué hacer en esto, ¿qué hago? Nada, a veces nada, a veces esperar. Bueno, y a esto del mensaje del inconsciente, que recién me decías, la mirada, por ahí no es que hay una carta específica en el tarot, por ejemplo, que hable de una mirada. Muchas cartas del tarot específicamente tienen una forma de mirar. Por ejemplo, el colgado, que es la persona que por una cuestión de sacrificio tiene que estar boca abajo con las manos atadas, tiene los ojos abiertos, la mirada hacia el frente, es completamente consciente de lo que está sucediendo, aunque no pueda hacer nada. El loco, que sería la carta 0 o el 22, que representa a andar sin rumbo muchas veces, más allá de que sea la nada creativa y lo positivo del niño juguetón, el loco va caminando hacia adelante pero mira hacia atrás o mira hacia un costado, no sabe y no advierte que hay un precipicio adelante y el peligro es inminente, no advierte el peligro por estar mirando para otro lado. Por ejemplo, el emperador está muy tranquilo, pero mira hacia el pasado, mira hacia el costado, mira a ver lo que pasó antes, revisando. O sea, cada carta del tarot también tiene una mirada dirigida hacia un determinado lugar. Obviamente, si mira hacia adelante, tiene que ver con el futuro. Si mira al costado, puede ser el pasado. Si mira al frente, está mirando el presente. Esa mirada, tanto sea en el tarot, por ejemplo, también en las constelaciones familiares, es muy importante. ¿Hacia dónde estamos mirando? ¿Hacia qué estamos mirando? ¿Hacia el costado, el otro costado, adelante, atrás, arriba, abajo? Y desde, como hoy decías, por ejemplo, en la programación neurolingüística, las personas que se expresan con las manos, con la mirada, también la mirada expresa un montón de cosas. Si estoy mirando para el costado, a la derecha, si estoy mirando hacia abajo, a la izquierda, si estoy mirando hacia arriba, a la izquierda, o sea, la imaginación, el recuerdo. La mente creativa o la mente del recuerdo, dependiendo hacia dónde miramos, es que por ahí es uno de los indicios de si estamos mintiendo o no. Por ejemplo. Sí, y la mirada hacia abajo a veces es introspectiva, o sea, estoy mirando hacia mi corazón, hacia mi adentro. Esa mirada hace que nosotros conectemos con las puertas del inconsciente constantemente y veamos hacia dónde miramos, nosotros y los demás. Entonces la mirada no es la del otro, también tengo que ver yo hacia dónde estoy mirando, hacia dónde estoy dirigiendo mi atención, porque ahí estoy poniendo toda mi energía. Y en este momento nosotros queremos poner toda la energía en lo que hemos estado esperando, que es el relato. Bueno. Que ya se está volviendo un clásico. Así que, bueno, ¿qué nos trajiste como el relato del capítulo de hoy en relación a cómo nos ven los demás? Bueno, hablemos un poco en este momento de etiquetas. Hablemos un poco de eso también, que es cómo el otro nos pone una determinada forma. Nos dice, ese no, porque es el distraído, el loco. Como hablamos hoy de los tipos de personalidad, también el otro me pone una etiqueta, y una etiqueta que muchas veces es discriminativa, porque nos dirigimos al otro de manera despectiva y terminamos pensando que eso que nos dijeron, ese mensaje que recibimos, es lo que somos. De tanto escucharlo, nos creímos que somos ese personaje. De tanto escucharlo, creímos que vos no servís para esto, vos sos esto, vos sos aquello. Eso que tanto quedó fijado en nuestra mente se terminó convirtiendo en una cristalización, en una creencia.
hizo que el surco en nuestra cabeza se abra y conecte constantemente con esa herida y con ese juicio que hizo una determinada mirada hacia nosotros. Sobre todo en la infancia, en la niñez, en la adolescencia, en donde nos están mirando nuestros padres, nuestros pares. Depende. Entonces, este relato se llama Vivir en la caja. Porque cada uno en algún momento vivió en una caja de cristal, en un frasco, detrás de la puerta, detrás de la ventana. Vivió encerrado dentro de una mirada. Un hombre vivía dentro de una caja transparente. No recordaba exactamente cómo o cuándo entró en ella, pero llevaba tanto tiempo allí que ya la consideraba parte de su identidad. La caja tenía dimensiones muy específicas, permitía ciertos movimientos, pero no todos, no otros. Posibilitaba alcanzar determinados objetos, pero dejaba muchos fuera de su alcance. El hombre se había adaptado tan perfectamente a las limitaciones de la caja que raramente se daba cuenta de su confinamiento, en donde estaba encerrado. Sin embargo, a medida que crecía interiormente, comenzó a sentir dolores frecuentes al chocar contra las paredes invisibles. Intentó encogerse, doblarse, comprimirse para caber en el espacio limitado. Un día, un niño que lo observaba preguntó inocentemente: ¿por qué vives en la caja? La pregunta lo conmocionó. Por primera vez, comprendió que la caja no era una parte natural de sí mismo, sino una estructura externa que había aceptado como definidora de sus límites. Con esa conciencia, tocó la pared de la caja y percibió que, aunque resistente, era quebradiza. Con un movimiento deliberado, extendió su brazo con fuerza, creando la primera grieta. En los días siguientes continuó probando y expandiendo los límites hasta que finalmente la caja se hizo pedazos por completo. Descubrió entonces que el mundo más allá de las paredes era infinitamente más vasto y rico en posibilidades de lo que jamás había imaginado. La enseñanza que nos deja vivir en la caja es que las etiquetas y las definiciones limitantes que aceptamos funcionan a veces como cajas invisibles que restringen nuestro crecimiento y nuestro potencial. La conciencia de estas limitaciones es el primer paso para romperlas y explorar la amplitud de quienes podemos ser. Esto de darnos cuenta de que somos mucho más de lo que nos pueden llegar a decir, eso no nos define. Lo que el otro dice no nos define. El otro que sabe y conoce apenas una parte de nosotros no nos define. Lo que diga alguien que me conoció ayer no me define. Entonces, esta metáfora es muy valiosa para las personas que sienten a veces un malestar real y creciente con su identidad y que debe conectar consigo mismo y que necesita de su desarrollo interior. Y hay que visualizar exactamente que todas esas limitaciones restrictivas, esas creencias limitantes pueden ser trascendidas. Podemos salir de la caja. Entonces yo los invito, te invito a vos y los invito a quienes nos están escuchando o a algunos que nos están viendo, que visualicen su propia caja de limitaciones. ¿Qué dimensiones tiene? ¿Qué movimientos restringe tu caja? ¿Qué posibilidades deja fuera de tu alcance? Dibujá esta caja, dibújala en su interior y etiqueta cada pared con una limitación específica. A ver, por ejemplo, una pared puede decir, no soy creativo. Otra pared puede decir, no puedo expresar enojo. Otra pared puede decir, debo agradar siempre. Para cada pared, identifica una pequeña acción que podría crear una grieta en esa limitación. Entonces, comprométete a realizar por lo menos 2 de estas acciones la próxima semana.
A ver si podés lograr romper esa creencia limitante y en vez de decir no puedo expresar enojo, puedo decir me puedo enojar, puedo expresar enojo sin, por ejemplo, destruir nada, sino resolver y mostrarle al otro que también me puedo enojar. Por ejemplo, ¿no? Es una de las tantas ejemplos que puedo dar. Y bueno, nosotros no nos queda más que agradecerte por tan hermoso relato, por tan hermosos consejos. Invitarlos a lo que ya los invitó nuevamente Ángel, a esto de realizar este ejercicio de la caja. Y bueno, también invitarlos nuevamente a que sigan acompañándonos en Opuestos Complementarios, en este podcast que hacemos semanalmente para brindarles los conocimientos que podemos aportar desde este lugar en cuanto al desarrollo personal. Que sigan el canal, que se suscriban, que inviten a alguien, que le compartan alguno de los podcasts que tenga algún contenido que crean que le pueda servir, dejarnos su like, dejarnos algún comentario respecto al contenido. Todo suma para poder llegar a más cantidad de gente con nuestro contenido. Bueno, entonces los invitamos al próximo, que seguramente tenga algo que ver con, como has dicho en algún otro momento, con inquietudes de nuestros suscriptores. Me alegra un montón que podamos llegar a muchas personas y que esas personas, algo de todo lo que hablamos, algo de todo lo que brindamos en este Opuestos Complementarios, les pueda llegar, les pueda servir, les pueda hacer que puedan pensar un poquito en sí mismos, que puedan salir de la caja y que puedan cambiar realmente su manera de ver la vida, saliendo de su zona de confort, invitándolos a que se acepten, que confíen en sí mismos, que hagan mucho trabajo interior para poder evolucionar y para poder vivir y convivir en medio de este caos con muchas más herramientas como las que brinda el desarrollo personal, el autoconocimiento y un poco todo el análisis que hacemos dentro de lo que es la cultura general en el caso de las pelis, que después, si no las vieron, que las vean, por ejemplo. Nos vemos el próximo capítulo.